Buenas tardes, profesor presente y compañeros. El día de hoy, mi grupo, el cual está conformado por Valentina Benítez, Isabela Espinel, David Quintero y mi persona, Elizabeth Payares, le queremos hablar sobre la fase 2, la cual es definir del design thinking. Bueno, en esta fase procesamos e identificamos la información recogida, o sea, se sintetiza. ¿Cómo se hace? Se puede sintetizar a través de aquellas técnicas, las cuales fueron mencionadas por el grupo anterior, y una de ellas puede ser el mapa de la empatía, aunque también hay otras técnicas que se pueden utilizar. Recordemos que esto no se trata de preguntar acerca de la problemática o lo que se quiere y darle una respuesta, sino que se trata de ir más allá. Y para esto quiero citar un ejemplo de Henry Ford, quien creó el primer automóvil, y él mencionó o dijo: si le hubiera preguntado a las personas qué querían en esa época, quizás me hubieran dicho caballos rápidos. Y con eso digo que no, con esto queremos dar un ejemplo de que no se trata solo preguntar, sino de conocer la problemática, las necesidades e ir más allá, no conformarnos con lo que tenemos o con lo que se quiere. La etapa de definición puede ser la más ambigua o difícil, porque, por así decirlo, se está flotando en un mar de sin saberlo, o sea, de dudas e inquietudes. Muchas veces creemos saber cuál es el problema, pero es posible que lo que nosotros pensemos o según nuestros datos del usuario, no sea así. La investigación o los datos que obtengamos sean totalmente distintos. Muchas veces pensamos tener o saber qué es lo que pasa, pero cuando vamos e investigamos y vemos y analizamos lo que está pasando, sabemos que la problemática es completamente distinta. Debido a eso, en esta etapa o fase es necesario definir correctamente el foco de acción, el cual es extraído en la fase anterior, ya que si se tiene una buena identificación es posible llegar a la solución ideal. También se debe tener en cuenta que una mala definición puede hacer que todo el proceso o todo lo que estamos buscando solucionar salga mal. Además, se debe tener en cuenta que en esta fase se marca, por así decirlo, el problema para que la transición a la siguiente fase sea un poco más fácil y llevadera. Buenas compañeros, ¿cómo se encuentran? Bueno, para esta fase 2 de definir es de suma importancia entender qué es un problema. En pocas palabras podemos entender un problema como aquella situación que nos es muy difícil de seguir viviendo con ella y por ende necesitamos transformarla de una u otra forma. Poniéndoles un ejemplo relacionado al medio ambiente, puede ser que en nuestras casas una situación, problema, sea que estemos generando muchos residuos plásticos, que usualmente de estar a lo mejor, por poner un ejemplo común, consumiendo una botella de gaseosa a la semana, que es de plástico, ahora estamos consumiendo 3 o 4, ya sea porque vivimos con más gente o simplemente porque nos da mucha sed por los calores o por X o Y motivo. El caso es que esto necesita una transformación. El autor entonces expone que hay dos tipos de soluciones y de problemas al mismo tiempo. Tenemos el problema y la solución general, por decirlo, relacionado a la herramienta que vamos a utilizar más adelante, que es básicamente un primer enunciado, es un acercamiento que no nos sirve nada más para eso, para acercar al problema. Por ejemplo, ¿cuál sería el problema general? Hay muchas botellas de plástico. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una solución general? Reciclarlas. Como ven, aquí no hay realmente algo más detallado, algo más específico que nos lleve a lo que precisamente es esta fase, que se trata tanto de especificar ciertas características. Del mismo modo, el autor expone que hay un problema específico y una solución específica. Él no lo pone con estas palabras, sin embargo, para asociarlo a la herramienta que más adelante usaremos y para que se les haga más fácil de entender, nosotros lo vamos a poner en estas palabras. El problema específico es una descripción de lo que es el problema y de por qué el problema está ahí. Por ejemplo,
El problema específico en este caso es, hay muchas botellas de plástico en mi casa debido a que convivimos 2 personas más de lo habitual y esto incrementa nuestros consumos de gaseosa, por ponerles un ejemplo. Obviamente, pues va a haber unos más o menos específicos, pero yo creo que se puede notar la diferencia. Del mismo modo, hay una solución específica. ¿Y qué es esta solución específica? Se estarán preguntando. Esta solución específica, como le expone, es básicamente que nosotros en esa solución demos la aplicación. Es decir, tomando el mismo ejemplo, ya tenemos este problema que yo he mencionado. ¿Cuál podría ser la solución? La misma solución, reciclar, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer ese reciclaje? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, reciclar las botellas de plástico plantando diferentes tipos de hortalizas, por ejemplo, tomate, por ejemplo, albahaca, por ejemplo, hierbabuena. Podemos utilizar esas botellas para plantar algún tipo de semilla. Otra solución específica que se me ocurre, y ya que vamos a ser maestros, estamos en este proceso de formación, puede ser utilizar dichos envases, como estamos con esta modalidad virtual, para, no sé, se me ocurre que para que los estudiantes se inventen a lo mejor un vasito en el que tener los lapiceros y que lo decoren y lo pongan bonito, como manualidad. Es precisamente esa solución específica algo más descriptivo, algo que nos lleva como a decir como, para reciclar estas botellas o para reutilizarlas o para reducir el consumo de estas botellas podemos hacer esto, esto y esto. Y no se queda solamente en el enunciado. Ahora mi compañera les explicará entonces la siguiente parte del design de la fase 2. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a explicar las características de la fase 2 del Design Thinking, es decir, la fase de definir, pues. Dentro de las características de esta fase encontramos que se trata de definir un foco de acción concreto. En este foco se debe recoger los aspectos que se han detectado relevantes para el usuario. Y es importante tener muy en cuenta que esta fase exige encontrar una fase que recoja necesidades y deseos importantes para el usuario, que nos ayude a entender las razones que los producen, es decir, los insights, que nos defina un foco de acción y además este foco de acción nos debe responder a un aspecto de la realidad que no puede ser ni tan extenso ni tan restringido. Además, esta fase debe ser inspiradora para el usuario, es decir, que recoja las necesidades y deseos y busque de una manera creativa solucionarlos. También en esta fase tenemos que nos permita generar criterios que nos ayuden a evaluar si se alcanza el objetivo y que nos ayude a brindar soluciones de utilidad. En esta fase tenemos la fórmula para definir un foco de acción, es decir, el problema. Entonces, para definir dicho foco se pueden usar algunas fórmulas. A continuación les voy a mostrar una de las más usadas. Tenemos el usuario, lo que desea o necesita, el deseo o la necesidad y el por qué, que es el insight. Una vez que esté planteada esta fórmula, se debe establecer un reto y se puede usar una pregunta orientadora como esta. ¿Cómo podemos hacer para que X situación mejore? Listo, entonces yo les voy a hablar sobre las herramientas del Design Thinking. Las herramientas del Design Thinking es un prototipado y un testeo para darle vida a las ideas que nosotros tenemos. ¿Cómo que darle vida? Sí, nosotros cuando tenemos alguna idea, no sé si les ha pasado en cualquier ámbito de la vida, que decimos, escribe eso rápido porque mejor dicho, se me olvida. Y claro, para esto es importante utilizar las herramientas en el Design Thinking. Dígame usted cómo le va a decir al profesor, ay, no, es que se me olvidó. No, las ideas se deben plasmar. Y ahora ustedes se preguntan, ¿en dónde las debemos plasmar? ¿O qué? ¿En un cuaderno? ¿Por ahí en un post-it pegados al computador? Pues no.
Resulta que para hacer este tipo de herramientas es un proceso que es evaluado por profesores o por el coordinador del proyecto. Entonces, para hacer este tipo para plasmar las ideas, utilizaríamos, por ejemplo, el storyboard, el storytelling, el prototipado en papel, el mapa de la empatía y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, construir prototipado significa hacer tangible las ideas. Y no solamente hacer tangible las ideas, sino también mientras usted construye o mientras comparte las ideas, usted va a aprender más, porque las va a estudiar cada vez más, ¿cierto? Entonces, para eso es importante todo este tipo de cosas. Ahora bien, por ejemplo, nosotros cuando utilizamos los posits solamente los utilizamos por un lado, muchas veces, o díganme que no. Uno, el lado de la peguita para la pared y listo. Cuando ya no lo necesitemos, se bota y ya, ahí quedó. Pero si nosotros estamos hablando de cuidar el medio ambiente y muchas veces nosotros somos sensibles ante ese tema, entonces, ¿por qué no vamos a reutilizar un POSIT? Eso ustedes pensarán, eso no tiene nada que ver, eso no importa por un POSIT, pero muchas personas utilizan los POSITs y por una que los deje de utilizar de la manera incorrecta, pues estaría contribuyendo al medio ambiente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en esos proyectos, haga los POSITs en las paredes o como los quieran poner pues en los proyectos, después eso puede utilizar para anotar, por ejemplo, números de teléfono, para direcciones, cosas así sencillitas, porque pues imagínense uno también reutilizar un POSIT para otro proyecto, pues obviamente quedaría muy feo, pero entonces todo ese tipo de cosas se pueden buscar una solución para contribuir con el medio ambiente de la mejor manera.